La impotencia ante un sistema que se ha normalizado en Jalisco como es la justicia lenta, omisa y engorrosa, mujeres feministas se manifestaron con toda la rabia que la situación exige. Y acompañaron sus diatribas con agresiones al edificio de la institución de la Secretaría de Educación Jalisco. ¿Por qué? Porque ellas consideran, como mucha gente, que han sido realmente omisos y sobre todo que hay que despertarles para que hagan bien su trabajo. Aquí esto es solamente una muestra de lo mucho por lo que las mujeres tenemos que seguir luchando, pero es un ejemplo de que muchas de las acciones, muchas de las manifestaciones deben llegar a estos extremos ante la incapacidad de muchas autoridades. Vea usted. Nosotras lo que queremos es que se haga justicia porque eso pasó en el 2019. Sí, hace 2 años. Ajá, la niña, a nosotras lo que nos mueve pues es que somos madres y siempre vamos a empatizar con otra madre. Todo el dolor, toda esa rabia que puede sentir una madre cuando le tocan a una de sus hijas o hijos. Y ver que eso está quedando impune y que nadie hace nada por ayudarte. La niña ha caído en hospital psiquiátrico, tiene intentos suicidas y tiene apenas 9 años. Nos estábamos manifestando y nosotras tenemos todo el derecho de manifestarnos. Y también creemos que aquí en Guadalajara no están acostumbrados a ver esas cosas. Vemos protestas todo el tiempo en Ciudad de México que son como tan grandes y yo creo que la gente ya está tan domesticada aquí que al ver este tipo de acciones creen que nosotras somos las salvajes, que somos las violentas, cuando los violadores, los delincuentes y los criminales siguen allá afuera. A nosotras inmediatamente nos procesaron, ¿no? Nuestras caras, a quienes se encapucharon, estaban en todas partes, diciéndonos un montón de cosas. Pero las caras de los agresores ni siquiera se conocen, ni siquiera había un afiche para estarlos buscando. A nosotros inmediatamente nos procesaron y ellos tienen 2 años y ni siquiera están presentes, ¿sabes? En las audiencias ni siquiera se presentaron. Entonces, por supuesto que me indigna. Les molesta más que hayamos vandalizado, que hayamos roto, que hayamos hecho lo que dicen que hicimos, que el hecho de lo que le pasó a la niña. O sea, sí, por supuesto que me indigna. En este caso, hay 2 cosas muy importantes. La omisión de cuidados que hubo con los adultos y que en este caso los abusadores son menores de edad. Entonces, estamos hablando de en qué situación vulnerable y familiar están viviendo esos niños que ahorita son victimarios, pero realmente son víctimas de un sistema totalmente que no protege a las infancias. A las camionetas en la parte de atrás, amontonadas, algunas esposadas y nos decían, nomás te mueves, nomás hablas, y así te va a ir, te vamos a dar una paliza y cosas así. Fue muy incómodo. Después, cuando llegamos a la 14, fue estar ahí en el sol en una fila, esposadas todas contra la pared. Tengo todos los brazos moreteados, que perdí la sensibilidad de mi dedo por la manera en que me esposaron. Me dijeron que me dañaban el nervio radial, el músculo. Y pues aquí también me sometieron los dedos para poderme agarrar, porque pues en todo momento me resistí. Dije, no me vas a llevar. ¿Y por qué me vas a llevar? Porque nadie nos dijeron por qué nos estaban llevando. Otra cosa hubiera sido que llegaran con todo lo que tiene que decirse y cómo se tiene que hacer, pero como no había motivos, pues simplemente llegaron a agredirnos. Y como no podían arrestarnos, pues me sometieron. Me hicieron, como dirán por ahí, moneta de puerco y pues me lastimaron todos los brazos.
El Frente Feminista de Jalisco se declara abiertamente radical, sin tapujos ni matices, porque el sistema que históricamente somete y violenta a las mujeres es contundente y letal. Tampoco tiene escrúpulos y está enraizado en la cultura atávica de la sociedad. Así que en la postura de este grupo de mujeres no hay otra alternativa. El cambio que quieren es de raíz, urgente y definitivo, por lo que no hay espacio para sutilezas o diplomacias. Ellas son de todas las edades, provienen de contextos diversos, pero buscan el mismo propósito: erradicar la violencia hacia las mujeres. Queremos arrancar los problemas de raíz. El feminismo radical viene de la palabra raíz, no de extremista, como mucha gente piensa. Hay mucha ignorancia sobre el tema. La mayoría de nosotras somos feministas que seguimos la teoría radical o abolicionistas del género. ¿Qué quiere decir eso? Nosotras vamos en contra de todos los estereotipos de género. Nosotras lo que no buscamos perpetuar los estereotipos de cómo se debe de vestir un hombre o cómo se debe de vestir una mujer, sino es que queremos abolir eso. Poder hacer quien sea cualquier mujer, vestirse como quiera y no estar tachada de que no se viste como mujer. Yo creo que todas las que estamos en esto, obviamente hemos sufrido machismos desde lo más pequeño hasta lo más grave. Yo en lo personal obviamente he sufrido agresiones, he sido maltratada por el hecho de haber nacido mujer. Ese es nuestro proyecto principal, atención a mujeres víctimas de violencia. Si estamos protestando es porque obviamente es un Estado fallido, es un Estado que no nos da respuestas, que tú demandas, tú denuncias y no pasa absolutamente nada. El nivel de impunidad que hay en México es sorprendente. Y si la gente sigue siendo sumisa, si la gente sigue sin hacer nada, no va a cambiar nada, no va a pasar absolutamente nada. Estábamos manifestándonos por el caso de la niña Camila, que fue abusada en una de las escuelas de Zapopan por parte de otros alumnos. Pero la denuncia está contra el profesor y la directora de la escuela. Que permitieron y estaban, que incluso en las narraciones de la víctima, narra que el profesor estaba en presencia del acto cuando sucedió. Y la otra parte es sobre el informe que salió de la ODI, la Oficina de Defensoría de los Derechos de las Infancias, en el que acusan a 18 escuelas del territorio mexicano en una red de explotación sexual infantil, Jalisco siendo el segundo lugar con 4 casos en escuelas de aquí de Jalisco. El caso que impulsó esta manifestación tampoco es novedoso y es parte de las razones que alimentaron la rabia de las mujeres víctimas que una vez más, como el sistema desoye sus denuncias, subestima su dolor, echa en saco roto la gravedad de sus heridas. Fue un abuso sexual ocurrido al interior de una escuela primaria en el municipio de Zapopan, una agresión ocurrida entre los propios menores que pudo haberse evitado si los profesores responsables de los grupos hubiesen actuado a tiempo. Enterados estaban, pero no hubo acción alguna para detener el abuso, las amenazas, los juegos fuera de lugar que algunas víctimas ya se habían atrevido a señalar, sobreponiéndose al temor y a la opresión, pero no hubo respuesta, hasta que el abuso llegó a mayor escala. Fue en enero del 2020 cuando la Secretaría de Educación Jalisco se enteró de los abusos sexuales que sucedían en la escuela Marco Antonio Montes de Oca, así como la omisión de profesores y directores del plantel ubicado en la colonia Mirador del Bosque en Zapopan. Un año y medio después, en julio del 2021, las madres llegaron al límite de su paciencia. Hubo acciones por parte de la dependencia, ciertamente, pero los paliativos son mínimos, aseguran las mujeres protestantes, mientras que el problema de fondo, las consecuencias, difícilmente han sido abordadas, resarcidas, como se esperaba. Así que el viernes 9 de julio llegaron al edificio de la Secretaría de Educación Jalisco e hicieron estallar su decepción. Llegan más que manifestándose con actos vandales, rompiendo los cristales, que por cierto pusieron en riesgo a muchas mujeres. Tal vez no se dieron cuenta de que los cristales que estaban rompiendo daban también hacia el sótano de la Secretaría, y en el sótano de la Secretaría trabajan muchas compañeras y literalmente tuvieron que saltar de sus lugares para no ser alcanzadas por los cristales. Violentos son otros,
Nosotras solamente respondemos y nos defendemos para no quedarnos calladas. Y me parece que está muy mal ubicado este concepto de violencia, porque las violentas no somos nosotras. Nosotras no nos vamos a dejar que ningún, ya sea policía, gobierno, el Estado, nos siga violentando. Ellas no tienen protocolos, no saben trabajar, no sabían qué hacer ante ese momento. Y se supone que ellas son policías especializadas en violencia hasta la mujer, con perspectiva. La gente fue la que nos grabó, la gente fue la que nos agredió verbalmente. ¿Y qué gente? Los de la SEP, los que pasaban. Ajá. Y obviamente no van a aceptar ese tipo de acciones porque son oficinistas, perdón, o sea, no tiene nada de malo ser oficinista, pero si obviamente trabajas para una secretaría pública, vas a defender a esa institución. Yo lo que hice en el momento que ya sentí que nos estaban deteniendo, pues fue abrazar a mi bebé. Pues ella me forcejeaba para que bajáramos por la colina para subirme a la patrulla. Entonces, pues yo les decía que no y también me querían quitar a mi bebé, me decían que se los tenía que dar. Entonces, en los videos incluso se ve que yo le estoy diciendo, no les voy a dar a mi bebé. Usaron la fuerza, abuso de poder, y se violentaron nuestros derechos desde el primer momento en que nos detuvieron. Es un movimiento sin rostro, el del Frente Feminista de Jalisco, no por temor, sino por convicción y como parte de la construcción de un discurso. Ellas han aprendido desde la opresión a valorar la importancia de los símbolos. Usan capucha y visten de negro como una forma de darle identidad a una lucha que consideran esencial contra el sistema patriarcal. Es la exigencia colectiva de cambio. No solo se trata de parar los feminicidios, la violencia intrafamiliar, la brecha salarial, los distintos tipos de violencia sistémica contra la mujer. Es esencialmente sacudir el sistema desde sus puntos más endémicos, pues de una forma u otra, la mujer continúa siendo victimizada en muchos sentidos y la detención de estas manifestantes es precisamente producto de ese orden patriarcal. Esto de encapucharnos no viene de nosotras en sí, viene desde el anarcofeminismo. El anarcofeminismo retoma este tipo de ideas sobre el anarquismo, pero en base hacia la mujer. Y lo que pasa aquí es que nosotras tenemos un bloque negro. El bloque negro pues es prácticamente esto de encapucharnos, y las capuchas somos todas, por eso es que no hay distinción de unas a otras. Todas somos capucha, todas actuamos pues para hacemos nuestros planes y nosotras actuamos y nos defendemos entre nosotras. La capucha significa, pues es unificarnos, es un solo objetivo. Cuando yo me pongo una capucha, yo soy todas, y igual todas, porque todas trabajamos bajo el mismo objetivo, todas nos cuidamos. En ese momento, pues todo es horizontal. Lo que sucede aquí es que el feminismo radical tiene sus bases en Estados Unidos en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, en los 70s, y propone el abolicionismo, el separatismo, la sororidad. Nos quieren adoctrinar, ¿no? Quieren que tengamos ciertas conductas. La condición de mujer se va en ciertos estereotipos, y nosotras que estamos saliendo de todos esos estereotipos nos empiezan a juzgar. Entonces nosotras tenemos que protegernos, y esta es la manera de proteger nuestra identidad. Creo que el hecho de que nosotras respondamos y que las personas digan que nosotras somos las que estamos mal, obviamente es como una especie de revictimización hacia nosotras. Es muy importante que todas nos cuestionemos. Nosotras no vamos a venir a decirle a nadie cómo pensar, en especial a las mujeres, pero sí es muy importante que se cuestionen cosas que nos han enseñado que son normales, y pues realmente nos oprimen, son muchas cosas las que nos hacen y no debería de ser así. Las feministas abolicionistas radicales plantean soluciones, por ejemplo, a las personas que tienen que prostituirse, que no tienen que comer y pues son orilladas a prostituirse.
Tiene que haber y existir programas para esas personas, no condenarlas. O sea, no es esta cuestión de prohibicionismo, por ejemplo, que castiga y culpa a las personas que en este caso se prostituyen, sino darles un seguimiento y darles unas opciones para reintegrarse como en la sociedad y tener un trabajo digno. En el zafarrancho participaron las mujeres policías conocidas como Ateneas, un grupo recientemente creado, en principio para resguardar la seguridad de la población femenina. Sin embargo, esta no parecía ser su principal misión cuando acudieron a detener a las manifestantes. Estas señalan a las Ateneas como un grupo que actuó sin protocolo, repartiendo amenazas, gritos, empujones, aun cuando una de las manifestantes llevaba a cuestas a su bebé de meses. Pero en el momento en que le pedí a mi oficial que me mencionara los motivos por el cual me estaba deteniendo y que me leyera mis derechos, se puso muy agresiva. Tengo la muñeca, la mano izquierda lastimada, debido a cómo nos trataron, cómo nos esposaron, y también recibí amenazas de muerte. Algunos comentarios en contra de mi persona por el hecho de ser mujer, por el hecho de cómo estábamos vestidas en ese momento. Y dentro de la fiscalía, pues como mencionaban mis compañeras, si nos llegaron a tratar bien fue porque estaba en presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, fue muy violento, no tienen ni idea de cómo responder ante las protestas. Supuestamente están muy capacitadas y no se notó que estuvieran entrenadas, no sabían cómo manejar situaciones y se portaron de una manera violenta. Fue a partir de octubre de 2019 cuando todo cambió para Camila y para su mamá. De ser una niña normal, feliz de 7 años, extrovertida y sociable, pasó a ser retraída y silenciosa. No pasó mucho tiempo para que su madre supiera las razones y descubriera el abuso que sucedía en la escuela. Inmediatamente acudió a las autoridades, pero ella lamenta que el caso continúe estancado. A los menores agresores aún no se les atiende psicológicamente como se había dicho que se haría. Y las únicas que realmente han prestado atención a este caso y se han comprometido con la justicia son las mujeres que acudieron a manifestarse y que fueron detenidas, y ellas sí procesadas legalmente por ello, aunque el proceso continúa. El titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, afirma e insiste en que el caso de las menores implicadas en el abuso sexual de la escuela primaria fue atendido en tiempo y forma, presuntamente de acuerdo a los protocolos de actuación escolar para la detección, prevención y atención de niñas, niños y adolescentes. El caso se derivó al órgano interno de control, instancia que depende de la Contraloría del Estado. Sin embargo, no fue sino hasta junio del 2021, año y medio después de que se denunciaron los hechos, cuando se determinó la responsabilidad administrativa de 4 servidores públicos por omisiones. Hubo, pues, omisiones y acciones muy lentas para resarcir este daño. Es más, hasta hoy todavía hay consecuencias del asunto. Ese abuso fue entre menores, hay que aclararlo muy bien. Fueron 2 niñas de educación de tercero de primaria agrediendo a otras 2 niñas, y en ese sentido, en cuanto a la Secretaría tiene información, los hechos ocurrieron en 2019, diciembre. Nosotros nos enteramos en enero. Enseguida iniciamos 8 acciones que están previstas en los protocolos. Uno, primero fue separar al maestro y a la directora de sus funciones para poder hacer las investigaciones. Segundo, se les canalizó y se les brindó atención psicológica por un equipo multidisciplinario tanto de la Secretaría de Educación a través del Departamento Psicopedagógico como de la Secretaría de Salud Jalisco. En algún momento una de las madres de familia de las niñas afectadas decidió tener mejor una atención privada. Se procedieron a derivar el caso tanto a la Fiscalía a través de Ciudad Niñez, hicimos lo propio inmediatamente después de ser enterados. Después procedimos a atender a toda la comunidad educativa. En ese entonces todavía había clases. Pudimos intervenir con distintos grupos y atender a los padres y madres que tenían alguna manifestación sobre ese hecho. Se derivó al órgano de control interno el proceso del maestro. Lo que se dice que apenas se está actuando básicamente es un proceso administrativo para resarcir el daño, que es un proceso que promovieron los abogados de una de las niñas afectadas. En síntesis, la Secretaría hace más de año y medio, cuando se enteró, actuó y sigue muy al pendiente del avance académico y de la atención psicológica. No entendemos
porque el argumento de las manifestantes fue que había una omisión. La omisión en su momento se calificó, se turnó al órgano de control, surgió una sanción y es en el punto donde estamos. Así como Ciudad Niñez, en vez de proteger el derecho a la infancia de ambos, tanto de los niños abusadores como de las abusadas, no brindó realmente la asesoría complementaria e integral que estaba demandando la mamá de Camila. O sea, hasta el momento no le han dado apoyo, ¿o sí? Le han dado muy poco, la mayoría de los gastos ha corrido por parte de la mamá de Camila. La atención psiquiátrica. Sí, incluso la niña ha estado internada en Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. Es grave su situación psiquiátrica. Les está incomodando que las mujeres estemos alzando la voz. Normalmente, pues, todas vivimos infancias con violencia, yo creo, y ya estamos hartas, estamos alzando la voz. O sea, esto no es lo primero que está pasando. Nosotras hemos hecho muchísimas cosas más y luego ya fue alzar la voz de esta manera, porque no se ha hecho justicia. Lo que sabemos es que ya se calificó la falta y eso deriva en una suspensión ya definitiva. Ellos tienen una suspensión provisional mientras estuvo en curso la investigación. Se agotaron todas las instancias. Cuando nosotros conocimos a la mamá de Camila, ella ya había hecho manifestaciones pacíficas, ya había hecho diferentes cosas y a 2 años de que se inició el proceso no se había logrado una audiencia. Entonces, realmente cuando nosotras hacemos las intervenciones es el último recurso que nos queda para que es como si ellos solamente entienden el idioma de la guerra, el idioma de la violencia, entonces es de la única manera en la que nos escuchan, es la única manera en la que se pueden hacer su trabajo cuando realmente se evidencia. Son dos maestros, la directora de ese plantel, el maestro de grupo, y en el proceso intervino tanto personal de la estructura educativa, 4 fueron en total. Lamentablemente, la trifulca en que se convirtió la manifestación del grupo feminista afuera de la Secretaría de Educación desvió la atención hacia las pintas y los vidrios rotos, cuando el tema de fondo continúa sin ser realmente atendido por las autoridades. El abuso sexual infantil en las escuelas es una realidad que constantemente ha sido acompañada por señalamientos de encubrimiento, de omisiones. Las denuncias de abusos duermen el sueño de los justos, mientras que las mujeres con capucha, ellas sí fueron inmediatamente sometidas con furia y rapidez. Ahí sí, para defender un edificio, la justicia actúa con eficacia y sin mayor dilación. En cuestión de mi bebé, ahí me dijeron que lo iba a poder estar viendo, así fueran cada 5 minutos. Ellas eran muy insistentes. ¿Cada cuánto come tu bebé? Le dije, es que mi hijo tiene un libre acceso al pecho, mi hijo es amamantado a libre demanda. O sea, no es que yo te pueda decir cada 3 horas, porque yo nunca le he dado con horarios. Y pues si ustedes se fijan, ahorita lo traigo pegado y lo traigo pegado y lo traigo pegado y ¿Nunca te molestaron por eso? Porque también les molesta que una mujer amamante a su hijo en público. Ah, claro, cuando terminó todo el forcejeo y que yo les dije que no me iba a subir a la patrulla si no me iba con mis compañeras, y yo les empecé a gritar ahí a las personas que estaban, les dije, ¿por qué? Porque me quiero subir con mis compañeras porque este mismo gobierno, estas mismas policías han hecho desapariciones forzadas. Sí fueron violentas con nosotras las policías, fueron agresivas con nosotras las policías. Cuando nosotras estábamos en realidad en una posición muy tranquila, a mí en lo personal no me quisieron decir por qué me estaban llevando. Cuando yo estaba muy tranquila, yo no empujé a ninguna policía, no golpeé a ninguna policía. Entonces, ¿por qué actuar de una manera tan agresiva con alguien que no está siendo agresivo? Esas no son maneras. Se dice cuando las manifestaciones feministas adquieren tonos más hostiles, cuando el hartazgo de la doble, triple o múltiple victimización llega a niveles insostenibles. Sin embargo, hay que considerar que también las autoridades tenían otras formas de manejar el asunto, atendiendo con seriedad y contundencia las denuncias de abuso. Algo que pudo manejarse de otra manera se convirtió en otro gran problema para las autoridades. Parece que si fueran maternofóbicos, vaya. Les incomoda ver lo más natural, una mujer cargando a su hijo, una mujer amamantando a su hijo. Están acostumbrados a vernos encerradas ahí nada más cambiando el pañal y haciendo de comer. A eso están acostumbrados a ver a las madres. Y cuando ven a una madre diferente, todos se le dejan ir al cuello. Y claro, las policías me decían que iban a quitar a mi hijo el DIF, que por qué había hecho eso, que no lo utilizara como escudo, que si no temía porque mis amigas le fueran a hacer algo.
nunca he estado más seguro que con mis amigas. A ojos cerrados se los doy a mi cría. Pues sí, la intimidación ante todo. Estamos haciendo todo lo posible para conciliar, para llevar esta discusión al punto realmente importante, que es la seguridad de los niños, las niñas y los jóvenes. Estamos esperando que formalmente hagan un planteamiento, no lo han hecho al momento. Si bien son lamentables los hechos que ocurrieron en la Secretaría de Educación Jalisco, es más lamentable aún que las autoridades no hayan sabido manejar el asunto, que las mismas policías, mujeres, las ateneas, tampoco hayan sabido tratar a las otras mujeres. Pero lo más lamentable sigue siendo una justicia que no llega a los que debe, porque en el caso de estas mujeres, la justicia actuó en forma expedita, diligente, en el momento. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.